Saludos. Lo siguiente es una interpretación, o mejor dicho, una lectura de la traducción de unas breves notas resumidas que se tomaron al momento que el hermano David Killing compartió un mensaje llamado ¿Es tu Jesús realmente Dios? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. Este mensaje se extravió y como no está completo, se están traduciendo estos breves pasajes o resumen de tal mensaje. Se estima que el mensaje haya sido predicado por allí del año 2010. ¿Es tu Jesús realmente Dios? He aquí la lectura de dichas notas de la traducción del mensaje. Saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que recordemos todos que el llevar el yugo de Cristo incluye renunciar a nuestros derechos y oír al que nos habla desde los cielos, que es Dios. Quiero hablar a los niños y jóvenes. Si tú, como hijo de familia, aprendes a amar y a perdonar a tus hermanos carnales, entonces podrás llevar eso a la extensión al salir al mundo, y a toda la gente que conozcas, si la tratas como a tus hermanos, entonces estarás amando a tu prójimo. Es lo mismo en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Así es como se aprende a relacionarse con el mundo. También respeta a tu papá y a tu mamá, sin importar los errores que pueda tener, sin importar quién sea o cómo sea. Ama y respeta a tu padre. Así aprenderás a amar y a respetar a todos. Y ustedes, madres, sujétense a sus esposos y guíen a sus hijos. Así con la gente de afuera y así en la iglesia debemos amarnos. No siempre pienses lo peor cuando veas algo en un hermano. Como he dicho siempre, la imaginación es la nación más grande. Así que no imaginemos cosas malas sobre nuestro hermano. También si él se acerca a reprendernos, si es verdad, acéptalo. Si no es verdad, simplemente bendice a tu hermano y olvida el asunto. Bueno, esos son unos pensamientos introductorios y ahora sí me quiero adentrar en el mensaje acerca de esta pregunta. ¿Es tu Jesús realmente Dios? Quiero comenzar diciendo que la Biblia enseña y dice muy claramente que las leyes de Dios están escritas en nuestro corazón. Yo me he fijado que cuando he aprendido un mandamiento, una doctrina, una advertencia, una promesa, o simplemente la manera de vivir que nos enseñó Jesús, la mayoría de las veces no fue porque alguien se sentó conmigo a darme un estudio bíblico y decirme, mira, 1 más 1 da 2. Mira, la Biblia dice así. No, sino que más bien alguien, sí, quizás alguien predicó, o exhortó, o habló, o dijo, pero dijo algo que yo muy en el fondo ya lo sabía. Tal vez no lo creía, tal vez no lo había considerado de esa forma, tal vez no lo estaba practicando todavía, pero en el fondo lo sabía. Por eso citamos tan a menudo Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15, ¿verdad? Que dice, bueno, el 11 y el 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia, la influencia divina que instruye, que reprende, que da convicción, que derrite tu corazón y que te da el poder del Espíritu para obedecer y seguir, la acción de la gracia ya está activa en nuestro corazón, en el corazón de todos los hombres. Ya sabemos que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Es decir,
que cuando alguien proclama la verdad, algo adentro nos dice que esa es la verdad. Jesús habló la verdad. Jesús nunca se enorgulleció, nunca fanfarroneó, pero tampoco se vistió de una humildad falsa que le impidiera hablar. Él siempre habló la verdad y él no se retractó de ella. Los fariseos no lo creían, no lo querían, no les gustó, pero muy en el fondo ellos sabían que lo que él hablaba era la verdad. ¿Y cómo lo sabían? Porque la gracia hablaba a sus corazones, porque el Padre que amonesta desde los cielos lo decía. Dice Juan capítulo 8, versículo 18, dice Jesús: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Dios el Padre daba testimonio desde el cielo. Recordemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo y su palabra actúan juntos, están en armonía, son uno mismo y dan sabiduría junto con la palabra. Por eso también dice, ¿verdad? En Primera de Juan, muchos pasajes, ¿verdad?, hablan de esto. Dice, por ejemplo, en 2:29, que la unción que tenemos de Él nos enseña, 2:27, la unción que tenemos de Él permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera, ¿verdad? Jesús habló del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él, que correrían como ríos de agua viva en Juan 7:37, ¿verdad? Juan el Bautista también dio testimonio de la luz, dice en Juan 1:7 y 8, ¿verdad? Cristo no nos habló de leyes escritas, sino de leyes eternas, santas, verdaderas, celestiales, espirituales, leyes que ya sabemos muy en el fondo, que son dictadas por Dios desde el cielo directamente, que están de acuerdo con el Espíritu Santo, con su Hijo Jesucristo y con su palabra. Así ha sido siempre. Dios siempre ha querido de nosotros, no que guardemos reglas, sino que nos amemos unos a otros, como dice en Juan 13:35, que ese es el nuevo mandamiento, amarnos los unos a los otros. En el cielo va a haber personas que se aman. Esto quiere decir que si no nos amamos aquí, ¿cómo nos vamos a amar allá? ¿Verdad? El reino de Dios es ahora. Por eso hablo de aprender a amar, aprender a hablar la verdad, aprender a vivir como Jesús, ¿verdad? Aprender a amar aunque no sean tan dulces con nosotros o aun cuando piensen o hablen mal de nosotros. Cristo testifica de esto porque Él es el verbo, Él es la palabra eterna. Dice ahí en Juan capítulo 8, he estado cité el versículo 18. Juan capítulo 8, voy a leer algunos versículos misceláneos que hablan de esto. Juan capítulo 8, ¿verdad? En el 18 es cuando el Señor dice que Él da testimonio y el Padre da testimonio junto con Él. Luego 31 y 32 dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las palabras de Cristo son uno con Él. Y lo que Él habló es uno con el Padre, porque el Padre da su respaldo desde el cielo a través del Espíritu de la gracia. Es la verdad y no podemos nada contra la verdad sino por ella. Por eso siempre digo que no hay que defender la verdad, solo hay que proclamarla. Y muy en el fondo las personas saben lo que es la verdad. Ahí mismo Juan 8, pero versículo 47, también palabras de Cristo, dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
¿verdad? El que es de Dios, el que ama a Dios, el que confía en Dios, el que busca a Dios, el que quiere conocer a Dios, o como dijera Jesús también en otra parte, el que quiere saber si la doctrina es de Dios, va a oír las palabras de Dios. Y aquel que no las oye, es porque no es de Dios. Ahí mismo Juan capítulo 8, pero más adelante, versículos 54 y 55, dice Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. El Padre y el Hijo son uno mismo. Sus pensamientos, su sentir, sus palabras, y todo en ellos es de la misma esencia y naturaleza, también junto con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que automáticamente, si nos alineamos con Él, si nos ponemos en sintonía, en armonía, si alineamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro propósito y nuestra voluntad con la palabra de Dios, con su voluntad para nosotros, con lo que ya sabemos que es verdad, que el Padre testifica y el Espíritu nos lo hace saber a través de la gracia, entonces tendremos también a su Espíritu. Seguiremos a su Espíritu en vez de seguir al espíritu de este mundo, ¿verdad? Eso significa nacer de nuevo. Eso significa tener la simiente de Dios dentro de nosotros. Hay un versículo, vamos a verlo, Hebreos 12:25, que habla así, ¿verdad? Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esto quiere decir que Dios desde el cielo nos amonesta, nos habla, nos muestra su verdad, nos muestra lo que Él ve y lo que Él es, cómo Él ve las cosas, de tal forma que cuando oímos la verdad proclamada, sabemos que es la verdad. Y sí, Dios usa y ha utilizado principalmente hombres, predicadores e iglesias. A veces ha utilizado ángeles, en alguna ocasión usó una burra y dijo que aún podría utilizar piedras para hablar. Pero esas voces solo resuenan y respaldan lo que Él ya habló, la verdad que Él ya habló directamente en nuestro corazón. Por eso, ¿verdad?, insistimos en no adorar la Biblia. La Biblia es una herramienta, es preciosa, es muy útil. Pero los primeros cristianos, así como los anabaptistas, ¿verdad?, hablaban de la luz interna, que son las leyes eternas de Dios escritas en nuestro corazón. La Biblia no es el fin en sí mismo, ni es Dios. La Biblia nos habla de Dios, nos habla la verdad y nos apunta hacia la palabra viviente y eterna de Dios, que es Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda dar testimonio a nuestro espíritu de que es la verdad. Sin embargo, mucha gente, cuando esta verdad es proclamada, no la reconoce ni la cree. Como dice en Juan 1:11, ¿verdad?, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. No reconocieron que Él era la verdad encarnada. Sin embargo, cuando nosotros oímos a Cristo y andamos en su luz, en su ley eterna, la cual hace eco con su Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, entonces, naturalmente, tendremos comunión con Él, así como con otros que andan en la luz, que aunque no seamos o sean perfectos los otros que andan en la luz, podremos tener comunión. A veces cuando predicamos en las calles, lo que más enoja a la gente es que saben la verdad. Muy en el fondo saben que lo que estamos diciendo es verdad, pero no les agrada. Es cierto, Dios usa la Biblia, usa predicadores, usa muchos medios,
pero Él al final habla desde el cielo por medio del Espíritu de la gracia en nuestros corazones. Mi oración y mi deseo y mi ánimo es que tengamos la misma mente y el mismo corazón que Jesucristo. ¿Cuántas veces la Biblia nos habla de oír? Y Jesús dice, el que tiene oídos, oiga. E incluso ahí en Deuteronomio, ¿verdad? En los mandamientos dice, oye, oh Israel. Todos oyen. Oyen en el sentido físico que les entra por el oído. Oyen en el sentido de que lo saben y es un conocimiento teórico. Pero pocos oyen, prestando atención en el sentido bíblico de creer, abrazar y obedecer la verdad. Que seamos de esos pocos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.